Hola, encantada de verles de nuevo. Bueno, aprovecho de nuevo la ocasión porque es que estoy que agradecerlo para agradecer a todas las instituciones que han hecho posible la celebración de este segundo simposio, a la Asociación Colombiana Síndrome de Prader-Willi y, por supuesto, a todos los que estáis ahí delante. En fin, vengo ahora con un trabajo también de carácter práctico que esta vez va dirigido a los padres y a las madres de niños y niñas con síndrome de Prader-Willi. Francamente, es un trabajo 24 horas al día, los 365 días del año. Es complicado, duro, pero también tremendamente gratificante porque lo que obtenemos cuando trabajamos con ellos es maravilloso. Son unos auténticos luchadores y luchadoras. Pero es verdad que muchas veces lo que vemos es que el padre y la madre tienen diferentes puntos de vista. No puede ser de otra manera, son dos personas distintas. En todos los casos que la educación vaya por el mismo sendero de un niño, aunque el padre y la madre difieran, que sean capaces de ponerse de acuerdo en cómo educarlo, es trascendental. Pero en el caso de las personas con Prader-Willi es imprescindible. Es decir, que aunque haya diferencias, tenéis que llegar a acuerdos. Por eso, el taller que os planteo hoy es un taller la mar de interesante. Veréis, nos vamos a dividir también en dos grupos, pero esta vez los grupos tienen que ver con padres y con madres. Entonces, de un lado van a estar las madres y de otro lado van a estar los padres, porque se trata de ver si francamente hay diferencias en función de que seáis padre o madre, o las diferencias tienen más que ver con que somos personas distintas. Yo voy a exponer ahora después un caso y en ese caso voy a lanzar una serie de preguntas. Bien, pues el grupo de padres por un lado y el grupo de madres por otro analizará el caso y llegará a determinadas conclusiones, tanto de las preguntas que yo lanzo como de otras que puedan surgir en el debate. Una vez que haya debatido durante 15 minutos aproximadamente, el portavoz que elijáis expondrá al resto las conclusiones. El caso va a ser el mismo, pero lo vais a tratar en los dos grupos desde vuestros puntos de vista. Al final, el portavoz de cada uno de los grupos lanzará las conclusiones y luego lo que haremos será debatir sobre estas, llegando a un acuerdo que precisamente es a lo que os invito a que lleguéis a acuerdo entre vosotros para ver cuáles serían las respuestas más oportunas. Bueno, así lo vamos a enriquecer muchísimo porque estamos viendo dos visiones que están coloreadas por todas las visiones que hay dentro del grupo y además cuando hagamos eso y le demos una forma bien compacta, lo vamos a lanzar a todas las personas que nos están viendo pero que no están participando de este taller, de manera que podamos comentar el caso con mayor pluralidad todavía, ¿de acuerdo? Entonces, paso a leeros el caso. Isabel. Mi hija Isabel tiene 15 años. Quiere jugar a la PlayStation cuando lleguemos a casa. Todos los días lo hace durante media hora. Cuando he ido a recogerla al colegio me han dicho que ha habido muchos problemas. Ella ha insultado a profesores y ha roto uno de sus cuadernos. En el centro educativo ya han tomado medidas para corregirla. Hemos llegado a casa e insiste en jugar como todos los días. Yo estoy enfadada y triste. Me preocupa cómo va a ponerse si sigo negándome. Bueno, este es el caso de Isabel. Y ahora las preguntas que os lanzo. ¿Debo dejarla jugar con la PlayStation hoy a pesar de lo que ha sucedido? ¿Tengo que tomar alguna medida con respecto al colegio? ¿Es mejor que no tenga ningún hábito, incluido este de la PlayStation? Bueno, estas son las preguntas que os lanzo, pero como os digo, podéis introducir todas las que se ocurran o os sugiera la situación. Además de eso, puede que en lugar de encontrar respuestas a estas preguntas cuando empecé a hablar entre vosotros, surjan más preguntas, surjan más dudas, incluso incertidumbres. Vamos a compartirlas también. Cualquier conclusión, sea la que fuere, es un éxito. Se trata precisamente de que intentemos bucear en lo complejo de este tema. Bien es cierto que damos pocos datos y que sabemos muy poco de Isabel con esto que lanzamos, pero también es importante saber qué preguntas nos haríamos para seguir ampliando en la resolución de problemas que Isabel tiene. Así que adelante, estoy deseando de escuchar las conclusiones a las que llegáis y de que juntos podamos compartirlas con las demás. Muchas gracias.
Se acabó el tiempo. En el colegio es establecer una comunicación y contarles la condición del niño para recibir ayuda. ¿Ustedes qué opinan? Cierro micrófono. Bueno, pues yo, digamos, de dejarla jugar en el día de hoy con el PlayStation, pues en el transcurso de la trayectoria del colegio a la casa, pues estaría hablando con mi hijo, que me contara él qué pasó, qué fue lo que le sacó el mal genio, por qué insultó al profesor, por qué el cuaderno está así, o sea, que él me cuente como cuál fue su detonante para saber pues qué fue lo que, para entender su punto de vista. Una pues cosa es el punto de vista del colegio, otra es el punto de vista del niño. Entonces, dependiendo de, pues decirles, o sea, cada acción tiene una consecuencia. Entonces, si tú dañaste el cuaderno, trataste mal a alguien y te gusta, en este caso, el PlayStation, el día de hoy, o sea, yo solo lo haría por el día de hoy. El día de hoy no vas a jugar PlayStation, porque cada acto que ella haga tiene su consecuencia, como por dejarle pues marcado como en el momento lo que hizo. Ese haría yo. Cierro micrófono. Bueno, por lo menos en mi caso con mi niño se llama Gino Robert. Cuando a mí me pone las quejas su maestra durante las clases, él más que todo es de que no quiere trabajar, se le tira al piso. Yo siempre hablo con él, diario hablo con él, lo aconsejo lo que tiene que hacer, lo que no debe de hacer. Antes de implementarle un castigo, yo a él siempre, todos los días, independientemente de lo que la maestra a mí me diga, yo le pregunto, además de preguntarle, yo le digo, ¿por qué lo hiciste? Si vos sabes que no es correcto, porque él es muy inteligente, demasiado inteligente. Entonces yo siempre a él le digo, si vos no haces las cosas correctamente, vos no vas a tener derecho a lo que vos te gusta. En este caso sería mi hijo, él es el teléfono. Le encanta jugar con el teléfono porque yo les descargo aplicaciones de rompecabezas, que ya sea de videos interactivos. Entonces yo siempre lo limito. Ya él sabe que para poder ganarse un tiempo en el teléfono de 20 minutos o una hora, tiene que hacer las cosas correctamente, tiene que hacer sus ejercicios, tiene que comer saludablemente, portarse bien en el colegio, hacer todo en la escuela, porque se les motiva, a ellos se les motiva. Siempre hay que decirles que ellos pueden más de lo que ellos piensan, que tienen que tratar de hacerlo mejor de lo que ellos creen. Y ellos viven con un incentivo. Bueno, en ese sentido a mí me ha funcionado hasta el momento con mi niño. Hasta el punto que siempre en las reuniones de su colegio lo tienen como niño modelo. Y yo le digo a mi esposo, si mi hijo es un niño modelo y es bien necio a veces, ¿cómo serán los otros niños, Leo? Porque en su sección es el único que tiene Prader Willy. En realidad en todo el colegio es el único niño que tiene Prader Willy y hasta donde sé, donde vivimos, es el único niño que tiene esa condición. Pero sí, referente a la primera pregunta, pienso yo que como padres de familia deberíamos venir y hablar con los niños desde antes. Si uno los va a introducir en algo, hay que hablar con ellos y decirles las cosas a como son. Vos tenés que cumplir un reglamento y si vos los cumplís, vos tenés derecho a tales y tales cosas. Todo que sea actividades que sean para que ellos sean más dinámicos, sin mencionarles comida, para que ellos aprendan y se motiven aún más. Cierro el micrófono. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que en el caso específico no se debe dejar jugar, que juegue PlayStation. Vamos ya al caso de Isabel, ¿no?
porque de una u otra forma es algo que a ellos hay que ponerles límites, porque a veces, en el caso en particular de María Alejandra, tienden a ser manipuladores, a que quieren que porque ya van creciendo y son conocedores que tienen un síndrome, de cómo debe estarse viendo con ellos en todo momento. No, hay que establecer reglas, y si listo, se portó mal en el colegio, hay que suspender en ese caso el PlayStation desde mi punto de vista, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, el punto de vista del colegio, muchas veces en el colegio no toman las medidas o tienen los parámetros para tratar a nuestros hijos. Entonces, a veces también le toca intervenir un poquito en esa parte, ¿no? Entonces, particularmente yo pienso, a ellos hay que tener en cuenta que tienen una condición, pero no siempre hay que ceder ante ellos. O sea, yo particularmente siempre trato de esperar que se le pase la crisis, y cuando ya le pasa la crisis, decirle, esto no se puede por esto. Y de otra forma, lo que más le gusta a ella, le digo, bueno, esta semana, si hay una ida a cine, no vamos a cine. ¿Por qué? Porque te portaste mal. Si hay un viaje programado, no vamos al viaje, y ella entiende que se portó mal, y de una vez, cuando vuelve a tener otra crisis, yo le digo, ya sabes lo que puede pasar. Entonces me ha funcionado, porque ya ha mejorado en la parte del comportamiento, en esta parte, ¿no? Buenos días. Yo soy la mamá de Gabriela Borja. Pues yo también diría lo mismo, no le dejaría jugar el PlayStation, porque la verdad yo con Gabriela, ella es un poquito necia, ¿sí? Sí, yo a veces le coloco mi celular, le pongo ahí las vocales, todo eso. Entonces, pues yo la castigaría en el sentido de, o sea, quitarle el celular para que ella tenga límites y pues haga caso, ¿no? No, son muy necios. Y pues dependiendo de eso va a ser la solución. No más. Bueno, creo que tenemos que hacer la conclusión. Escucho que todas estamos de acuerdo, pues que es importantísimo la comunicación con el niño. Definitivamente, pues no ponerle límite en diferentes momentos, y también el tema de sí tener, concluyo que para todas es importante que sí tengamos un hábito o algo con lo cual le podamos motivar al niño a que mejore su comportamiento. No sé si alguien más agrega algo de la conclusión. Sí, yo quería agregar algo, Olga, rapidito. Referente con el colegio y los comportamientos del niño, creo que óptimo que como padres de familia, desde que lleguemos a prematricular, a preinscribir a nuestro hijo en el colegio, le demos información a los colegios. Por lo menos en mi caso con mi hijo, yo les proveo información actualizada constantemente, le explico. He llegado a lograr de que tanto la directora como todos los maestros se me involucren y tenga mayor control en eso el niño. Ellos lo comprenden un poquito mejor. Entonces yo pienso que en ese sentido, como padres, debemos ser un poquito más responsables también. Hablar con los diferentes maestros, con los diferentes directores de la escuela donde estén nuestros hijos, independientemente si se tengan o no tengan conocimiento ellos referente del síndrome, hablarle y explicarle, porque todos los niños tienen casos diferentes. Entonces es una manera también de apoyar al niño, de que él sea un poco más comprendido en el colegio. Tal vez por eso también con mi niño me ha resultado un poquito más fácil el que él se relacione más con los niños y con los maestros. Ellos comprenden un poquito más su situación. Entonces, como conclusión sería eso también, de que pudiéramos hablar, de que hablaran, explicaran y le implementaran los casos de los niños a los directores, a los maestros, y ellos tengan conocimiento para que ellos sean un poquito más flexibles a la hora de tratarlo o de decir, no, vos te portaste mal por tal y tal cosa, que sos así. Entonces, ahí sería mi recomendación.
Ahora pues esperamos que la doctora Aurora Rostarazo nos oriente en nuestra conclusión, a ver si nos enriquece este taller. Muchas gracias. Bueno, si quieres iniciar, Juan o Gino, alguno para qué opinan de ese caso que nos mostraron. Sí, yo creo que bueno, lo primero que hay que saber es que si todos los padres en el chat tienen sus hijos en clases para ver si podemos recrear lo que nos dice la doctora. Al menos yo tengo un niño en preescolar y él a veces amanece bien y a veces amanece mal. Y eso tiene que ver desde el preciso momento que nos levantamos. Yo puedo decir, hoy va a tener un buen día en clases, y también puedo decir qué día él se va a portar mal, desde el preciso momento en que nos empezamos a alistar. Yo creo que ese es un paso fundamental. Si todos tenemos un tierno o tenemos un niño en clases, y ver desde esas primeras horas de la mañana cómo es su comportamiento. De acuerdo, yo también por mi parte, pues mi hijo va a clases y sí es cierto, a veces es fácil notar si el niño va a tener un buen día o no. En el caso mío, Alejandro el año pasado no estuvo en clases porque preciso recién que lo habíamos matriculado comenzó el aislamiento total. Sí estuvo el año antepasado en clase, y realmente pues es algo, afortunadamente para nosotros como padres, es algo que Alejandro siempre disfrutó. De pronto recuerdo alguna queja en donde sí no ponía así como muchos cuidados en las clases, pero eso fue una situación excepcional. Yo en este caso, con el caso que nos exponen de Isabel, pues yo empezaría, antes de tomar cualquier decisión, yo empezaría por preguntarle a la misma niña Isabel qué motivó el mal comportamiento que tuvo en su colegio. Yo empezaría por ahí antes de tomar cualquier otra decisión con respecto a la PlayStation, etcétera. Yo he tenido esos inconvenientes, ya los he vivido. Mi niña hace cuarto de primaria en una escuelita, y ella tiene esos inconvenientes. Cuando me han llamado del colegio, porque ha presentado esa crisis, hemos ido, y lo que yo llego es a sacarla del entorno, o sea, porque hay momentos que allá en el colegio no manejan, ¿cierto? A pesar de que yo he pasado documentación sobre todo en el colegio y los profesores son conocedores del caso, pero yo llego, la saco del entorno. Cuando yo la recojo del colegio, entonces empiezo a hablar con ella, pero tengo que ser muy sutil manejando esa cuestión, ¿sí? Y mirar qué ocasionó el tema. Sin embargo, como decía el otro papito, yo por ejemplo, mi niña amanece normal todos los días, está normal, y en el transcurso del día o en cualquier momento que sucede algo, hay un acontecimiento diferente, entonces es donde empieza la incomodidad. Y en cuanto a yo a mi hija sí le prohíbo, yo tengo esa situación, yo le prohíbo, y ella, le tengo unas reglas en la casa y ella las obedece, ¿cierto? De pronto a terceras personas no le obedece, pero lo que es a la mamá y a mí sí nos tiene un respeto, y por lo tanto ella obedece. Ese es mi concepto. Yo sí estoy en capacidad de prohibirle lo que está mal y que no lo debe hacer como castigo, como por ejemplo no dejarla ver televisión en programa preferido. No lo puede ver porque está castigada.
Gracias. Marco, no sé si tienes una opinión ahí. Sí, igual. Bueno, acá mi esposa y yo nos toca ir a recoger al niño más veces. La mayoría de las veces mi esposa va a recoger al niño al preescolar. Y en algunas ocasiones la maestra guía de él nos ha puesto en conocimiento. Él no es que tiene una conducta agresiva o que pelea con los niños, sino que la reacción que le da a él cuando está enfadado o cuando no le gusta hacer algo es sentarse en el suelo y no obedece absolutamente a nadie. No llora, no grita, solo queda sentado en el piso y tal vez pasan unos 5 minutos, él como que reacciona y obedece a la profesora. No ofrece directamente disculpas. Él no sabe que se está portando bien, que se está portando mal, pero como que reacciona y él se integra con los demás niños. Pocas veces nosotros recibimos quejas, lo que sí cuando a veces pasa seguido, a veces pasa 2 semanas en que él se porta bien y por lo general la profesora nos felicita porque es muy, muy inteligente. Bueno, pues no sé qué conclusiones podríamos sacar aquí entre todos rápidamente. Hay siempre un disparador, ¿cierto? Puede hacer algo que dispare ese motivo de mala conducta, ¿cierto? Correcto, por eso decía yo que había que preguntarle primero antes de tomar cualquier decisión. Sí considero que se debe mirar cuál es el elemento disparador para tomar una decisión. Sí. Yo, por ejemplo, inicialmente, ¿qué hago? Yo la saco del entorno que la llevó a la crisis, por lo tanto, yo luego dejo que pase un rato, digamos media hora, 15 minutos, y trato de callarme y no discutir con ella y la dejo quieta. Ella solita vuelve otra vez a la normalidad. Y cuando vuelve a la normalidad, entonces hablamos del tema, lo volvemos a tocar y nos ponemos de acuerdo y ahí es donde viene el castigo. Yo trato de castigarla porque no le puedo estar permitiendo que siempre me haga los berrinches, que me haga todo, no puede ser. Pero muy sutilmente, no es arbitrariamente darle correa, no, nada de eso. Hay que tratar de manejar esa situación, pero sí debe uno de fundamentar y tenerle claro que todo hecho que ella ocasione va a tener una consecuencia, ¿cierto? Entonces yo sí, personalmente, yo sí la castigaría de esa forma, no dejándola ver el PlayStation. Yo propondría otro nombre, no llamarlo castigo, sino llamarlo negociación. Para poner un ejemplo, decirle que por las quejas que tuvimos del mal comportamiento en el colegio, que de pronto hoy va a haber la mitad o va a estar la mitad en el PlayStation y que si mañana se porta bien, pues que la dejamos nuevamente el tiempo que ella está acostumbrada. Eso lo haría yo pues para que la niña fuera consciente del premio o el castigo que va a obtener dependiendo del comportamiento, pero que sepa ella. Entonces por eso lo manejaría yo a manera de negociación. Sí, me parece que estoy de acuerdo con las expresiones de los papitos acá presentes, pero a nosotros nos ocurre algo igual, porque nuestro hijo, él le gustan los teléfonos, su pasión no es el Play, sino son los teléfonos móviles. Le gusta estar en YouTube, tiene sus programas favoritos, y cuando él tiene alguna de esas crisis, pues lo que hacemos es restringirle el uso del teléfono.
Y a veces en la mañana platicamos con él cuando él va para clases, le decimos de que si se porta mal, cuando él regresa, no va a tener derecho a tener su móvil a su gusto. Solo le damos una hora para que él esté con el móvil. La mayoría del tiempo lo dejamos que él esté con sus juguetes. Bueno, en la diferencia que tengo con ustedes es que ya sus hijos están grandes. Mi hijo apenas tiene 3 años y medio y por eso no soy tan riguroso con los castigos, pero sí yo negocio con él, hablo con él, llegamos a un entendimiento, él entiende todo perfectamente y lo que he notado en él es que sabe cuando está mintiendo y sabe cómo mentir también. O sea, usa la mentira como un instrumento para sacar ganancia para él. O sea, es bien listo, él es bien listo. Pues bueno, entonces, pues, conclusiones que pudimos ver. Tratar de identificar el detonante, llegar a una negociación. En algunos casos sí es bueno también, pues, aplicar la sanción, llamémoslo así. O antes de que también inicie su jornada de estudio, poder decirle, mira, si hoy no te portas bien, pues van a haber unas consecuencias. Esas serían como las conclusiones, pienso yo, que pudimos generar del caso. Gracias a todos. Está bien, muchas gracias. Ok, gracias. Gracias. Listo. Bueno, mi nombre es Carolina. Yo soy madre de Salomé Lineros, que tiene 8 años. Antes como de resolver la primera pregunta de que si se puede dejar jugar o no, me gustaría incluir una pregunta, que es qué es lo que está haciendo que ella tenga esos comportamientos en el colegio. Sí, importante. Bueno, mi nombre es Eliana Torres, yo soy mamá de Juan Felipe. Juan Felipe va a cumplir 4 años ahorita en junio, entonces ya digo que son 4 años. Mis hijos son mellizos, así que pues tengo la gran fortuna de también tener el espejo de mi hija, tanto para ayudarme con Juanfe, como para mirar qué está haciendo falta. Soy una mamá muy joven, pero bueno, bendecida con Dios y la Virgencita María que me puso esta gran tarea en el camino. Me parece importante lo que tocaste, y tengo un escenario muy cercano con Juanfe, que ya está en el jardín. Bueno, buenos días, mi nombre es Nayibe Beltrán, yo soy mamá de un chiquitín, Alejandro Ruge, 7 años, y pues sí me parece también importante como entender los detonantes, y pues en la edad en la que están ahorita, digamos en caso de mi hijo, pues no es el PlayStation, pero pues sí son usuales que tenga sus disgustos con alguien en el colegio, que dañe alguna cosa. Entonces, este escenario pues es muy usual en este momento, en la etapa en la que está viviendo mi chiquitín. Entonces, pues no sé si debatimos por pregunta o cómo prefieren. Bueno, sí. La primera pregunta, pues ya conociendo el caso, es, ¿debo dejar jugar a mi hijo PlayStation? Pues o sea, conociendo qué pasó en el colegio. Para mí, Eliana, es importante conocer qué pasó en el colegio, pero también es muy importante, y yo al momento de escoger el colegio para Juan Felipe, escogí un colegio que fuera lo más parecido a mi casa. No en forma, sino en valores, sino como en la técnica, y tanto así que me lleva a la confianza de que yo creo en los argumentos que me da el colegio. Básicamente ahorita tengo un problema con Juan. Juan, hay una clase en la que él va y le cierra el computador a su profesora, le quita las hojas a los niños y fácilmente le dicen, fácilmente él se sale, evade por completo la clase.
Cuando a mí me dan este tipo de quejas, yo entro a hablar con Juan Felipe porque él viene a mi casa y él quiere jugar, el ver videos en YouTube, quiere mi celular, quiere la iPad, no sé qué. Entonces, yo en principio hago como respetar lo que me dijo el colegio porque confío en los argumentos de ellos, pero también entro a hablar con él. Pero sin embargo, no va a jugar. O sea, para mí la respuesta es no juega, pero escucho tus argumentos. Bueno, en mi caso también, o sea, también procuraría pues hablar y que él me contara, o sea, qué fue lo que pasó, por qué se puso así, por qué llegó a dañar cosas, por qué llegó a insultar a alguien, o sea, como entender también su perspectiva, no solo pues la del colegio, sino la de él, o sea, pronto hubo algo que como ellos se irritan a veces con facilidad y uno no sabe, no entiende pues el por qué, entonces como entender qué fue lo que pasó. Y pues de todos modos, en este caso, pues tampoco lo dejaría jugar porque pues él tiene que entender que independiente de que tiene una condición, tiene que tener un comportamiento de respeto. Entonces también, pues yo procuro pues como ponerle pautas para que él, si ve que hace algo malo, pues tiene sus consecuencias, para que así mismo pues él entienda como a interiorizar y pues así mismo ir, pues creo yo, pues ir mejorando su comportamiento, es lo que yo procuro hacer. Bueno, yo con respecto con Salomé, yo pienso que tiene que ver mucho la parte del colegio. No todos los colegios están como listos para poder recibir a un niño en una condición diferente. En este caso, la discapacidad. Yo trato siempre mucho de compartirle al colegio las páginas, artículos, todo lo que tenga que ver con relacionado al síndrome. Es muy importante también el manejo interdisciplinario que se le pueda dar al paciente con Prader-Willi. Ella en el colegio recibe terapia física, ocupacional, lenguaje, psicopedagogía, psicología. Y en la parte de psicología le están manejando mucho el manejo de las emociones y la poca tolerancia a la frustración que ella tiene. Entonces, al trabajar en conjunto con el colegio, es más fácil que ella tenga mejores comportamientos. Salomé va a cumplir 9 años, tiene 8, y ella no ha presentado ningún tipo de comportamientos inapropiados con respecto a agredir a algún maestro o agredir a algún niño. Entonces, yo pienso que me ha funcionado es eso, ¿no? Ir de la mano con el colegio y para la pregunta en general, yo no la debería dejar jugar, ¿no? Porque eso es afianzarle que lo que ella está haciendo no tiene ninguna repercusión en el hogar, entonces lo puedo seguir haciendo, ¿no? Entonces, yo no la pondría a jugar ese día de las quejas en PlayStation. Listo. Segunda pregunta, dice, ¿tengo que tomar alguna medida con respecto al colegio? Como les digo, yo soy muy del diálogo y muy en todo lo que está Juanfe, yo tengo que asegurar que su entorno sea seguro para él. Finalmente, pues tengo que entender y soy consciente que tengo una persona con unas... es que yo a veces no lo llamo como discapacidad, condiciones, sino con unas condiciones diferentes, como todos, y en mi casa siempre hablamos todos el mismo idioma, y nadie es diferente, nadie es más que nadie, y como les explico, mi escenario de tener mellizos hace que la niña me pueda ayudar en muchas cosas, ¿me entienden? Pero para mí es el diálogo, entonces si yo no pregunto con el colegio más allá de tomar medidas de si lo hicieron mal o lo hicieron bien, yo quiero entender qué pasó y para mí el escenario debe ser totalmente claro para llegar a tomar una decisión. Claramente, pues si en el colegio le pegan, si en el colegio me lo tratan mal, si en el colegio me lo gritan, si en el colegio su entorno no está seguro, pues mi decisión sería sacarlo. O sea, no va más a ese colegio y busco otro entorno y otro espacio para él que sea seguro. Claro. Igual, yo también quería pues que en nuestra condición uno busca un colegio que se adapte al niño y no que el niño se tenga que adaptar al colegio. Entonces, pues uno en esa medida, pues uno
uno conoce el colegio, uno buscó, o sea, en nuestros casos, conseguir un colegio que cumpla con lo que uno quiere, y pues que llegue a ese punto, pues uno confía en el colegio. Entonces, pues yo, por mi parte, yo pues tendría que ser algo pues que haya en lo que dice pues la otra mamita, que hayan agredido al niño, que haya sido una condición pues que el niño no controló, pero porque lo agredieron a él. Ahí sí tomaría pues medidas con respecto al colegio. Pero pues si sé que es un detonante pequeñito, que hubo algo que a él lo exaltó y en su momento pues tuvo ese comportamiento, pues ya es manejo del niño, no del colegio, porque yo sé que el colegio pues toma las mejores medidas para ayudarlo, para controlarlo, para que su entorno sea amigable, para que sea acogido por los compañeritos, por sus pares. Entonces pues yo en ese caso haría eso, o sea, no con el colegio, dependiendo pues del escenario. Obviamente pues el colegio es un apoyo grandísimo en nuestro caso, entonces eso es lo que yo haría. Sí, también hay que como preguntarle al colegio, ¿no? ¿Qué condiciones, cuál fue el detonante que causó el mal comportamiento en su momento, o esa mala emoción que el niño o la niña pudo tener, ¿no? En mi caso, soy afortunada porque yo sé que muchas mamás o muchas familias no han podido lograr tener un tutor sombra, un acompañamiento terapéutico en el colegio. Eso también es muy importante, y pienso que como que ese tutor sombra es la voz y la sombra, como lo dice, para ese tipo de casos, ¿no? Uno trata de llevar información al colegio, pero no todos conocen como tal el síndrome, ¿no? Entonces, si hay una persona que pueda ser la voz del niño cuando llegue a presentar un momento de esos, o que ella ya esté capacitada para poder ayudar a mitigar esa emoción o ese mal comportamiento en el colegio, sería más fácil para las dos partes, tanto para el colegio como para el niño. Okay. Pues no sé, pues como para el cierre, pues yo considero que pues los hábitos no son malos, siempre y cuando sean hábitos manejables, hábitos saludables, que no se le conviertan pues en algo adictivo, sino en un hábito bueno, porque también puede ayudar como una especie de castigo, de reprendimiento. En mi caso, pues depende cómo se manejen esos hábitos, me parece que sí pueden ser muy buenos y de gran ayuda en nuestros casos, en el caso de mi Alejito. Sí, yo también soy súper, voy en línea contigo, porque los hábitos en mi casa han sido el mejor camino que hemos tomado. Desde tan chiquitos hábitos, porque las manos no me alcanzaban, porque la pucheca no me alcanzaba, porque el tete no me alcanzaba, porque nada me alcanzaba, el tiempo no me alcanzaba. Entonces, tener hábitos con los niños, y más con niños con este tipo de condición y de necesidades diferentes, sí. Los hábitos, en mi casa hay hábitos para bañarnos, hay hábitos para comer, hay hábitos para todo, pero también a veces me doy cuenta que tener tantos hábitos como que nos calificamos muy duro y somos muy duras cuando algo no nos sale bien. Pero pienso que también es un trabajo para nosotros como papás, con ellos, de entenderlos, del diálogo. O sea, mire, yo he solucionado con Juanfe, apenas tiene 4 años, pero he solucionado los pequeños y pocos percances que hemos tenido, los he solucionado hablando y entendiendo, escuchando, desde bajar el tono, desde darle un abrazo para tranquilizarlo, desde cogerle sus manitas y decirle: aquí estoy, dime qué te pasó, cuéntame. El mío todavía no habla muy bien, pero se hace entender demasiado. Y las mamás entendemos, ¿no? El idioma de ellos lo entendemos. Pero para mí me ha enseñado a mí como persona a ser más tranquila y a ser más paciente o sea, hasta con todas las situaciones de la vida. Pero ha sido Juanfe el detonante en mi vida para ser más tranquila, hablar pasito, abrazarlo y escucharlo. Entonces pienso que el diálogo y los hábitos nos pueden llevar muy lejos con ellos, mamás. Esto sí es muy importante que tengan hábitos, ¿no? Ellos son muy rutinarios en lo que uno ha podido leer de toda esa literatura que nos comparten en los grupos y en la asociación.
Entonces, así le baja un poco la ansiedad que ellos puedan tener dentro del día, ¿no? Entonces, un hábito es una forma de poder ellos conocer qué va a pasar al otro día y estar más tranquilos, menos ansiosos. Y pues, como no se puede premiar con comida ni nada, se puede premiar con otro tipo de cosas para que ellos tengan un mejor comportamiento, ¿no? En mi caso, Salomé le gusta muchísimo ir a piscina, ¿no? Entonces, cuando ella tiene un mal comportamiento, si usted lo sigue teniendo, pues no va a piscina. Entonces ella sabe que debe hacer el esfuerzo para poder llegar a ir a donde más le gusta. Donde más le gusta. Bueno, pues finalmente ya con esto pues es como nuestras conclusiones. Le damos paso pues a la doctora Rosarazo para que ella nos instruya y podamos pues aplicar mejores tips para nuestros chiquitines. Gracias. Hola papás, entonces, ¿qué opiniones tenemos de este caso? ¿Cómo lo han manejado ustedes, si se les ha presentado en algún momento? Bueno, digamos que ahorita estaba tratando de iniciar, pero el micrófono se silenció, pero bueno, ya creo que está funcionando bien la plataforma. Nada, yo pienso que lo primero que tenemos que empezar a analizar nosotros como papás es si nuestros hijos o hijas han tenido ese tipo de comportamiento, digamos, en alguna oportunidad. Si de pronto se nos ha presentado y cómo lo hemos manejado cada uno de nosotros. Digamos que para mi caso particular no se me ha presentado algo como tan así, debido a que mi hijo todavía es muy pequeño, pero sí he tenido conflictos de comportamiento cuando le cambio hábitos. Por ejemplo, en mi caso he leído y mi hijo es así, que son muy disciplinados, son muy de llevar cada uno de sus pasos. Si desayunan a las 7, desayunan a las 7, si juega a las 9, juega a las 9, si se va al jardín a las 10, está a las 10 en el jardín. En el momento que uno le cambia esos hábitos, para ellos hace como un cortocircuito. Entonces, para mí, para el caso, digámoslo como tal de Isabel, también sería bueno analizar cuál fue el entorno de ella y qué la llevó a ella a que haya insultado a los profesores, que haya roto el cuaderno de los compañeros. No sé, lo veo como desde ese punto de vista. No sé qué piensan ustedes. O sea, identificar el detonante. Así es, como qué fue lo que la llevó a ella. Y Vale, pues vale. a partir de eso, pues sería una primera pregunta. Y más allá de eso, pues mirar cómo nos ayuda a nosotros con cada uno de nuestros hijos e hijas frente al tema de comportamiento para finalmente poder llegar a una conclusión y decir, venga, ¿qué hacemos? ¿La dejamos que coja el play? ¿Se lo quitamos? ¿O cuál va a ser la acción a tomar? ¿Qué opina de pronto Johan o Leonardo? Bueno, yo en mi caso, como dice acá el amigo, no he tenido ese tema de agresividad o desde muy pequeña le vengo manejando lo que es la parte tecnológica. Le dejo, ella tiene 12 años mi hija y hace poco es que le he comenzado a soltar un poco el celular. Bueno, lo que es juego sí me doy cuenta porque tengo un hijo mayor que no tiene síndrome, no tiene ningún problema de eso, sí. Y el play lo trastorna, el computador lo trastorna. Ahora imagínense un niño que sabemos que ellos manejan un ámbito diferente. Y entonces, viendo el reflejo de mi hijo mayor, a ella le he tratado de manejarle menos la parte tecnológica. Y si pasa, cuando dura mucho tiempo jugando o algo que se me pasa o que no la puedo tener en el momento, cuando le voy a quitar el juego o algo, ahí hay problema. Ya ahí genera rabia, se exalta, grita. Entonces, sí es verdad que estos artefactos les molestan a ellos y cuando se concentran mucho, ellos son unos niños que se concentran en lo que hacen. Ellos son muy buenos cada vez que hacen algo diferente. Sí, hay cosas que ellos se meten de cabeza, un rompecabezas, un crucigrama, una sopleletra, cosas así, y cuando se concentran no les gusta que lo molesten. Igual pasa cuando tienen la tecnología en sus manos, eso los irrita mucho. Entonces yo creo que ahí la base es
saberle manejar los tiempos. No, uno no le puede quitar eso porque es lo de este mundo. O sea, ellos estudian por ahí, ahora mismo con la virtualidad necesitan tener un computador encima. A mí se me mete, está estudiando y me abre una ventana acá con jueguitos y me abre. O sea, ellos son muy inteligentes y se lo pasan a uno a veces. Y yo creo que es eso, manejarles el tiempo en esa parte de tecnología para que ellos no los exalte y no les llene su momento de juegos o de diversión en otras áreas, lo encapsulen a un juego, a algo tecnológico. Gracias, Johan. ¿Y tienes algo de pronto ahí? ¿Qué opinión tienes, Leona? Bueno, yo les comento lo mío personalmente, es decir, yéndonos un poco al caso, mi hijo tiene 7 años, él ya juega con una consola de video, pues la verdad también ha sido, digo yo, bueno, porque ha adquirido otras destrezas, de verdad, o sea, pues es impresionante. Y claro, también nos ha pasado el caso de que el niño en el colegio ha tenido situaciones de este tipo, y no quiere decir que con una consola, sino con otras cosas que quiere llegar a hacer a la casa y empieza la dualidad de uno, pues ¿cómo lo reprendo, no? Pues ¿qué hago? No lo dejo que juegue, pero voy a seguir aumentando esa pelea que él ya trae. Puede ser un tema que complique aquí la situación en el hogar, entonces es como una situación muy difícil, ¿no? ¿Qué hago sabiendo que el niño tiene un síndrome donde algo característico es su enojo o sus crisis? ¿Y cómo manejar eso? Pues la verdad es muy difícil. Yo creo que no todos los días se actúa de la misma manera. Puede ser que un día lo deje, puede ser que otro día no lo deje y tendré que asumir las consecuencias de cada uno de esos casos y ir mirando cuál es la mejor, ¿no? Pero bien, sí. Gracias. También ir mirando cómo van reaccionando ellos a ciertos castigos, llamo yo. O sea, es decir, si se lo quito, cómo reacciona, si llegamos a un acuerdo, cómo reacciona. Si le quito el aparato y le digo, oye, se fue el aparato y no lo vas a volver a tener, ¿cómo va a reaccionar? Entonces, digamos que todo es de acuerdos. En mi caso particular, pues simplemente lo que le digo es no, y si se va a llorar, lo dejo que vaya, llore, se desahogue, y él a los 5 o 10 minutos llega y, papá, ya bueno, ya podemos hablar, sí. Bueno, entonces ven, ¿qué pasó? ¿Qué te llevó a eso? ¿Qué ha pasado? Sí. Y muchas veces lo puedo reprender. Uno no todos los días tiene la misma paciencia para llevarles la idea. Entonces hay días que uno pues puede estar muy estresado y todo y le toca decir, oye, no, y te fuiste y te dejé allá y ponte bravo. Como hay otros días que puedo tener, conciliemos, cuadremos, miremos qué pasó, miremos cuánto puedes jugar, miremos si ya tienes tus responsabilidades listas, miremos si ya recogiste tus juguetes, y así es empezar a hacer como una conciliación que nos pueda llevar a ¿qué? Pues no a llevarlos a ese punto de que se sulfuren, que lleguen a un punto de rabia que no lo puedan controlar. Edgar, ¿tienes alguna opinión ahí respecto a este caso? ¿Cómo lo manejarías rápidamente? Sí, señor. Perdón. Nosotros no manejamos Play, pero pues Salomé le gusta mucho jugar en el computador o en su celular. Pero nosotros no le permitimos tampoco mucho tiempo. Ahí hay momentos en que ella como que se le olvida todo y sigue, hasta de la comida se olvida. Y sigue jugando y jugando. Nos toca llamarla, buscarle otra actividad. Ella permanece la mayor parte del tiempo hasta la 1:30, estudia en el colegio virtual, luego empieza terapias a las 2, después la llevamos a piscina 1 hora, entonces en realidad muy poco el tiempo que le queda para con la tecnología. Hubo alguna ocasión de que ella sí trató como de molestarse pero no fue porque se lo quitáramos, sino simplemente yo le dije, la voy a castigar y no la voy a dejar mirar computador. Y ella como en sentido de broma me dijo, ¿y por cuánto tiempo? Yo le dije, 1 hora. Entonces ella me dijo y cada rato me preguntaba que si ya había pasado la hora. Pues ella no lo tomó mal, no nos hizo berrinche, pero pues tampoco hemos dejado de que se adentre mucho en eso. Nosotros también manejamos ella le gusta jugar mucho o parqués o dominó, póker. Entonces todo eso tratamos como de derrotarlo para que no se vuelva como, no sé, pues la tecnología no es que sea mala, pero demasiado extremo sí me parece mala.
Vale. Pues para cerrar, compañeros, porque bueno, tenemos que generar unas conclusiones como parte de la actividad, veo yo que tenemos identificar el detonante, ¿no? Que causa a veces este tipo de comportamientos. La otra conclusión que creo que podemos sacar de lo que hablamos es, hay que negociar, hay que a veces también tantear las situaciones, a veces podemos decir, hoy no la dejo, ¿cómo lo toma? Hoy sí lo dejo. Por ejemplo, está el caso de reprenderlos de manera que no se lo quito pues todo el día, sino le digo, hoy solo lo haces por un tiempo determinado. Y algo que también veo que nos queda dentro de lo que ustedes han hablado es, de todas formas, seguimos limitando como familias un poco el uso de la tecnología en los niños tan pequeños, ¿no? O sea, hay que hacerlo de manera gradual, hay que tratar de hacerlo un poco más hacia otro tipo de actividades, ¿cierto? Así es, así es. Sí, y lo que pasa es que la tecnología en muchos casos nos ayuda. ¿Por qué nos ayuda? Pues porque podemos de pronto en un momento en que alguno de nosotros va a tener una reunión de la oficina y no sepa cómo distraer un momento, oye, en mi caso, coge 5 minutos de YouTube y escucha 5 minutos de YouTube mientras atiendo aquí esto, y eso para mí me ayuda muchísimo para poder distraerlo ahí un segundo y yo poder seguir con mis actividades. No obstante, lo que decía el otro papá es muy cierto, es si yo lo dejo ahí que coja el YouTube, después para quitárselo va a ser un problema, porque ya él va a estar ahí que tiene que estar todo el día pegado al celular, a la iPad, al computador, porque si no, no va a poder estar él en paz y va a dejar de lado actividades muy importantes que además ellos desarrollan, como son los Legos, el parqués, el dominó, todos esos juegos que son muy interactivos y de pensar. Si se concentran solo en la tecnología, vamos a hacer que ellos se alejen un poco de ese buen hábito de desarrollar buenas actividades y juegos que le permitan a la mente desarrollarse mejor. Exacto. Vale, papás, pues creo que con esto cerramos y bueno, ya ahorita vienen las conclusiones de la doctora Rustarazo y también la opinión de las mamás sobre estos casos. Pero a mí me gustaría que hiciéramos una pequeña votación frente a esas 3 opciones de resolución. ¿Cuál escogería cada uno de nosotros? Frente a las que tenemos, ¿cuál sería para nuestro caso como la más adecuada? Ok, listo. ¿La segunda cuál es, Edgar? ¿Tengo que tomar alguna medida con respecto al colegio? Ok. Pues sí, yo me refiero para mí la opción es que yo sí tomaría un castigo. Es decir, yo sí buscaría la forma de decirle lo que hiciste no está bien y tengo que castigarte de alguna forma. Sí, claro, hay que hacerle ver el error. Y eso a ellos los va ayudando a manejar sus cosas más adelante. Y es que uno esas cosas las debe de concienciar, o sea, decirle a ellos, bueno, te voy a permitir esto si me haces esto, te permito esto si me ayudas en esto, te permito esto si me haces, y eso a ellos le va generando un hábito todos los días en la casa y no vamos a tener ese problema en los colegios. Y es que ahora mismo con la clase virtual, yo veo a los compañeros de mi hija, en el momento que hay un time, dicen, métete y jugamos a tal hora, mira qué hacemos. O sea, son retos que ellos se ponen y eso los incita. Vale. Es que yo pienso que igual la primera y la tercera opción ya son como pueden jugar en día, hay otros que sí están jugando eso. La segunda sí, claro. De acuerdo, papás. Aquí se nos acaba el tiempo y muchas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Un placer y que tengan un feliz día. Igualmente. Chévere. Hola, bueno, felicitarles por las conclusiones a las que han llegado todos y todas. La verdad es que es una maravilla ver a padre y a madre implicados en el conjunto de la educación de sus hijos, y solo puedo decir que me ha resultado muy interesante escucharles y, por supuesto, descubrir lo acertadas que han sido las conclusiones a las que han llegado. Un poco, si les parece, la idea que tengo en mente es concretar un poco, y eso sí, concretar un poco el caso de Isabel, que es verdad que es un caso que se expone muy brevemente y del que nos falta muchísima información, porque ustedes han estado exponiendo muchísima información sobre su hijo, que ya desborda a esto que yo cuento aquí, pero vamos a intentar responder a las preguntas de manera muy escueta, como hemos hecho en otros talleres, y un poco superficial, pero después profundizar alguna cosa en relación a comportamientos genéricos.
Vuelvo a felicitarles por el trabajo que han hecho y, si les parece, comentamos en general para todos los papás y las mamás que han participado cuáles serían las conclusiones a las que yo he llegado, que como van a ver tienen mucho que ver con las que ustedes han hecho, con una pequeña salvedad que podemos comentar cuando después tengamos el tiempo de hablar todos, ¿de acuerdo? En fin, centrándonos en el caso específico de Isabel, que es ya una niña que tiene 15 años, es una niña adolescente con todas las complicaciones que tiene esta edad en cualquier ser humano, y yo me atrevería a decir que un poquito más en las personas con Prader-Willi, ¿no? Que es una edad convulsa por todos los cambios que hay desde el punto de vista educativo, físico, madurativo, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta primera, la de ¿debo dejarla jugar con la PlayStation hoy? Es cierto que ustedes, yo creo que casi todos, con algunas salvedades, que tenían que saber exactamente qué era lo que había pasado en el colegio, que a mí me parece fundamental que eso sea así, pero el punto de vista que yo les planteo es que Isabel en casa tiene que jugar con la PlayStation. ¿Por qué? Porque primero lo que ha sucedido en el cole, y en el caso ya se contempla el hecho de que el colegio ha tomado las medidas que ha considerado oportunas para reconducir el comportamiento de Isabel. Con lo cual, si yo sigo insistiendo en que Isabel se comporta mal en el colegio, nunca acaba un mal comportamiento que Isabel ha tenido en un momento puntual. Nunca acaban las consecuencias. Les pongo el ejemplo que cualquiera de nosotros puede tener. Si yo un día cometo un error en casa y mi jefa me llama y me dice que me he equivocado y que no se encuentra muy contenta con mi trabajo, lógicamente yo me siento mal. Pero imagínense si llego a mi casa y mi hijo me vuelve a hablar de lo que yo he hecho mal en el trabajo. Pues una tiene la sensación de que esto nunca termina, que cometí un error esta mañana, no sé muy bien ni a qué hora, y todavía me vienen con la museo y sigo pagando consecuencias por lo que hice a primera hora. Para mí lo ideal es que lo que se hace en un sitio, bien o mal, se refuerce o se trabaje en el lugar y en el sitio oportuno, donde ha sucedido, y además lo más cerca posible del comportamiento disfuncional que yo he tenido. Muchas de las cosas que nuestros hijos hacen de este tipo, enfadarse, romper un libro, gritar, tienen que ver con su síndrome y son una forma de comunicarnos que se encuentran mal. Han insistido mucho en una cosa que a mí me encanta y que estoy absolutamente de acuerdo con ellos: información. Recabar información cuanta más mejor de qué es lo que ha sucedido. ¿Con quién? Con el centro educativo. ¿Quién tiene que contarme a mí qué es lo que ha pasado realmente? El centro educativo. Y si es posible, nunca en presencia de mi hija. ¿Debo de preguntarle a mi hija? Yo ese día ni siquiera lo haría así. Para cortar, para empezar desde cero, para que el volver a casa sea un reinicio de ese comportamiento alterado que ella va a traer, porque no ha sido una mañana agradable, porque ella sabe que lo ha hecho mal, porque ya habrá tenido las suficientes conversaciones con personas que han tratado de reconducirla. Por eso, a no ser que yo haya pactado con ella previamente en los contratos que nosotros hacemos de cómo funcionamos, que si ella hace esto mal en el colegio se queda sin PlayStation, yo no voy a incidir, y además creo que es positivo no incidir en lo que ya se ha trabajado en el colegio. Otra cosa es que ya sea un comportamiento repetitivo y que ya yo verbalice y hable con ella de que voy a tomar carta en el asunto y de que el colegio y yo vamos a trabajar al unísono. Pero de no ser así, yo considero que es mejor que ella empiece después del colegio a estar tranquila, a disfrutar de su familia y hacer todas las actividades que tenga planificadas para esa tarde. ¿De acuerdo? ¿Qué medidas tomar con el colegio? Lo han señalado muy bien. Hay que tener una confianza ciega en el colegio. De no ser así, más merece la pena buscar otro lugar, porque el colegio es, tenemos dos brazos y es tan necesario el brazo familiar como el brazo docente. El colegio es importantísimo para nuestros hijos, pasa muchas horas allí y gran parte de las cosas que aprende las aprende en ese lugar, y no solo de conocimiento académico, sino también de interacción con los demás. Por tanto, esa relación de confianza con el colegio que ustedes han comentado tiene que existir. De no ser así,
merece la pena buscar otro lugar. Y una vez que esa relación de confianza está establecida, lo ideal es mandarle y hacerle llegar toda la información al colegio que podamos. Ojo, exigirle también al colegio que por su lado busque formación y acuda a la instancia educativa que considere oportunas como centro educativo que acoge a una persona con síndrome de Prader-Willi. A la asociación llegan colegios porque los padres lo han enviado o colegios que por propia iniciativa han empezado a formarse. Pero es importante que el colegio esté formado en manejo conductual y que intente, en la medida de lo posible, no utilizar el castigo. Reconducir con castigo es algo que se acaba diluyendo porque ellos superan el miedo al castigo o simplemente se vuelven pasivos. Y ahora vamos a ver un poquito más esto que yo les cuento del castigo y por qué para mí es tan importante no usarlo como medio de reeducación. Antes de llegar a eso, por contestar la última pregunta, ¿es mejor que no tengan ningún hábito? Bueno, hay cosas que sí tienen que estar sujetas a hábitos y ustedes lo han contado muy bien. Todo lo que tiene que ver con una rutina a la hora de las tareas de autonomía funcional, comer, el aseo, actividades necesarias de asistencia logopeda o actividades de carácter físico que ellos hacen para su mejoría, todo eso tiene que estar sujeto a una rutina que ellos conozcan. Ahora bien, es bueno sobre todo si los niños son pequeños, no es el caso de Isabel que estamos comentando aquí, pero sí de alguno de sus hijos. Cuando los niños son pequeños es bueno intentar introducirles cambios, cuanto más podamos mejor, sin tocar esto que os digo de la comida y demás. Ahora bien, hay que observar cómo los toleran. Si los toleran bien, estupendo, porque estamos intentando flexibilizarles. Si no los toleran, desde luego no tiene sentido insistir en algo que solo les va a generar malestar. Y si les parece, vamos a entrar así en 4 detalles superficiales que nos pueden ayudar. La sensación de recomenzar de cero es importante, lo comentábamos hace un ratito y para mí es básica y yo creo que el ejemplo de lo que nos pasa a nosotros en el puesto de trabajo explica con claridad cómo pueden sentirse ellos si esto no termina en algún momento y una bronca del cole de ayer todavía anda dando coletazos 3 días después. Pues claro, yo acabo agotándome de que me recriminen o de que me recuerden lo que he hecho, porque además, si hay una mala etapa, esto puede darse durante 2 o 3 días y aquello para mí es algo agotador. Es muy bueno, como decíais, hablar con ella, pero hay que tener en cuenta hay 2 variables. Que a lo mejor el mismo día que pasa no es el mejor momento para hacerlo, porque tengo que idear un sistema de comunicación con el centro educativo en el que ella no se sienta en evidencia. Ella tiene que saber que a mí el centro educativo me informa, pero hacerlo en su presencia, sin pedirle permiso antes, porque me transmiten una situación que acaba de pasar, a lo mejor un correo electrónico, una nota en una agenda, hace que ellos se sientan menos compungidos después de una situación tan tensa, de forma que no lleguemos a casa y se dé otra situación tan tensa como esa o peor. Y hablar con ellos es interesante y puede ser muy positivo, pero siempre y cuando tengamos ya muy claro cuál ha sido la información del colegio. ¿Por qué? Porque es verdad que ellos tienden a fabular. Yo no me voy a atrever a decir que ellos mienten, ni muchísimo menos, porque no considero que sea así, pero sí que son capaces de crear situaciones que no son del todo fieles a la realidad y que nos dan una imagen que a lo mejor no es realmente la que está sucediendo, pero es que a la inversa también. Muchas veces hablo con profesionales de colegios y me dicen, es que me ha dicho que su madre ha hecho esto. Por ejemplo, el último ejemplo fue hace muy poquito. Me han dicho que su madre, como se portó ayer muy bien, lo llevó a cenar una hamburguesa. Yo conozco perfectamente a la familia y sé que jamás se ha dado esa situación. Jamás. Y cuando yo les digo a los profesores, no, eso no ha sucedido. Y me dicen que sí, que es que lo cuenta con un detalle, que es que me dice hasta cómo era el bar. Me dice hasta cómo estaba de fría la Coca-Cola. Digo, ya, sí lo sé, pero eso no ha sucedido. Entonces, eso también hay que reconducirlo luego con ellos, cuando ellos nos cuentan historias que no se ajustan a lo que ha sucedido realmente. Y si queremos hablar con ellos, tenemos que ser conscientes de que las fabulaciones son un síntoma del síndrome y de que es probable
No siempre va a ser así, porque es verdad que a veces nos cuentan las cosas tal y como son, pero siempre tengo que contar con la posibilidad de que de alguna manera alineen, por decirlo de alguna forma, lo que sucedió. Y esas cosas que ellos nos cuentan sobre algún profesor en concreto, sobre alguna situación en concreto, también generan en nosotros desconfianza que hacen que ya miremos a algunos profesores de una manera diferente. E insisto, a la inversa también, a que los profesores miren a las madres o a los padres de una manera diferente y que te digan, es que el padre insiste mucho en que tengamos cuidado con la comida aquí y sin embargo se la lleva a cenar un chuletón. Es que no ha habido tal chuletón. Ellos utilizan ese tipo de variables también para conseguir cosas, que es algo que haríamos todos. Y nuevamente es un síntoma de buenas capacidades para manejar el entorno, pero que sin lugar a dudas les perjudica. Así que vamos a cerciorarnos bien de lo que sucede, vamos a saber exactamente lo que ha pasado y a partir de ahí vamos a ver qué tipo de cosas yo puedo manejar. ¿En qué sentido utilizaría yo el tema de la PlayStation? Si ya tiene ese periodo de tiempo estipulado para jugar con la PlayStation habitualmente, yo lo utilizaría como un refuerzo. Es decir, subiría minutos arriba, trabajaría con, si te apetece, hoy estás 2 minutos más. Fijaros lo que os digo, 2 minutos más, que realmente no es tiempo, pero que podemos utilizar también siempre dentro de unas condiciones previamente pactadas, no de forma espontánea, porque si yo de forma espontánea digo hoy, venga, hoy juegas 2 minutos más, lo que estoy haciendo es eliminar el entorno estable que ella necesita. Ella va a jugar todos los días al mismo tiempo, a no ser que yo previamente, insisto, haya pactado que si mañana, que es un día especial, y hace tal ejercicio muy bien y así me lo hacen saber, puede jugar 2 minutos más. Y así, de a poco. ¿Por qué? Porque tengo que manejar esa variable mucho y no puedo estar mucho tiempo jugando con medios audiovisuales porque es negativo. Y segundo, porque así ya va a ver que yo controlo también el tiempo, porque yo voy a medir esos 2 minutos y me voy a poner una alarma y se la voy a poner a ella. Y cuando pase ese tiempo global, que sería los 30 minutos más los 2 que yo he dado, se ha terminado el juego. Y por eso tiene un carácter reforzante, porque realmente el tiempo lo gestiono yo y varía. ¿Por qué insistía antes en la idea de que hay que ser muy cuidadosos con los castigos? Bueno, hay 2 o 3 cosas que a mí me parecen importantes. Primero, el más importante, aunque yo lo he puesto aquí, en la número 3, cuando hablo de castigo, tiene que ver con que muchas veces no nos damos cuenta de que lo que estamos castigando es un síntoma. Y en el fondo es como si nosotros castigáramos a una persona que tiene epilepsia porque convulsiona. Nadie, o sea, cualquier persona que tenga un hijo con epilepsia y porque tenga una crisis convulsiva, le ponga un castigo, pues si nosotros nos enteramos, si es nuestro amigo, le diríamos, hombre, ¿pero cómo le haces esto al chico? Si es que el chico es epiléptico. Bueno, aquí pasa algo parecido. Entonces, sí tenemos que educar, pero ojo con castigar cosas que tienen que ver con su síndrome. Al final ellos en esa situación quedan en un proceso de indefensión aprendida, como en una sensación de que es que haga lo que haga me cae, porque yo esto no puedo controlarlo, me pasa sin que pueda hacer nada y a pesar de eso me castigan. Bueno, pues yo a veces he hablado con personas aquí en la asociación que me dicen, estoy castigado. Digo, castigado otra vez. ¿Y qué has hecho? Y dice, pues no sé, pero me dura hasta el sábado. Imaginaros. Es una situación en la que los demás manejamos su vida sin que ellos sepan muy bien a santo de qué o no encuentren una relación directa. ¿Por qué? Porque tienen dificultades para hacer inferencias. Esto de si yo esto, entonces pasa esto otro, desde el punto de vista verbal son capaces de hacerla, pero luego a la hora de aplicarlo, no tanto. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy buenas capacidades, está claro, muy buenas capacidades, pero también tienen muchas dificultades de control de impulso. Entonces, el que tengan buenas capacidades no correlaciona directamente con que tengan dificultades de control de impulso y a veces nos estamos metiendo ahí y el castigo no es la mejor vía. ¿Qué otras dificultades conlleva el castigo? Que no enseña una forma alternativa de comportarse. Si yo en lugar de castigar algo que hacen mal, hacen premio a algo que hagan bien, estoy consiguiendo lo mismo y no estoy echando mano de incrementar el nivel de ansiedad y de frustración que ellos tienen. Y además puedo enseñarle ese comportamiento positivo con la motivación de reforzarlo. Y puedo buscar un comportamiento positivo que sea justamente opuesto, o sea, que sea incompatible con el comportamiento negativo, de forma que lo que estoy es reenseñando
y al tiempo no hago daño. Y después el castigo tiene un problema que nosotros hemos visto en muchos casos conforme ellos van creciendo. Cuando uno castiga a un niño que es más pequeño, todavía tiene la posibilidad física de manejarlo. Ellos son pequeños y nosotros somos mayores. Cuando ellos crecen, sobre todo cuando hay hormonas de crecimiento de por medio, afortunadamente tienen una estatura considerable, son personas grandes, fuertes, y entonces ya el potencial y el poder físico que nosotros ejercemos sobre ellos se reduce. Y puede que un día, viéndose tan altos como nosotros, o más, porque en mi caso siempre es más porque soy bajita, y viendo y sabiendo que tienen poco control de los impulsos, no pueden controlarlo y hacen algo todavía peor que lo que ha suscitado el castigo. Y me saltan por delante. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo reeduco si yo lo que estoy utilizando para reeducar es el castigo y ya he visto que se lo salta y no hay consecuencia? Y pongo un ejemplo que he puesto otras veces porque pasó y fue que el padre le quiso apagar la tele como castigo. Todas las veces había funcionado. Él se sentía compungido, por lo menos, no hacía nada, aceptaba el castigo, decía él que entendía que era porque se había portado mal en el cole, pero uno de los días que fue a apagarle la tele, dijo que no le daba la gana. Y cuando su padre apagó la tele, él la encendió, y su padre la volvió a apagar y él la volvió a encender. Y yo creo que ya podemos imaginarnos cómo acabó aquella historia. Agravándose mucho el comportamiento de la persona con Prader-Willi, que rompió unas barreras que nunca debía haber roto, y sintiéndose su padre francamente mal por lo que había sucedido. Entonces, el castigo es complicado y es importante tenerlo muy, muy en cuenta a la hora de utilizarlo porque tiene unas consecuencias que en la mayor parte de los casos no son las mejores. Contaban también los papás, y con mucho acierto, que muchas veces ya se levantan por la mañana con determinada actitud. Es verdad que ellos son obsesivos, son rumiantes, porque tienen un nivel de ansiedad más elevado que la mayoría. Bueno, eso hace que cuando ellos se levanten ya lleven mucho tiempo dándole vuelta a un tema y vayan, se levanten, se dirijan, como decía un papá, yo ya sé cómo va a estar en el cole, pues es muy probable. Bueno, pues eso tenemos que utilizarlo precisamente para estar nosotros especialmente calmados o especialmente nos empoderemos en transmitirle un entorno estable y ser un poquito más tolerantes antes de que realmente se enfaden porque vemos que hay algo dentro de ellos que le hace llegar agobiado y de mala manera al trabajo. Es importante también, y decíamos en el caso, antes también hemos comentado, que el colegio ya conoce, ya ha tomado medidas con la niña, que el colegio aprenda a manejar bien el comportamiento. ¿Por qué? Primero, porque así ella, Isabel o cualquiera de nuestros hijos tendrá seguridad en el centro educativo porque saben cómo actuar con ellos. Y segundo, porque nos vamos a evitar que nos estén llamando cada 2 por 3 para que vayamos a recogerlos. Cuando les recogemos, primero, evitamos que el colegio aprenda a manejar el problema realmente. Y segundo, le decimos a nuestro hijo, si quieres que venga por ti, pórtate mal. De forma que no es lo más oportuno. Y bueno, luego tiene que, es la idea que os he puesto antes del tema de control de impulsos, que son dos cosas muy distintas y vemos que van increciendo con el paso de la edad, pues sobre todo en esta edad, en la preadolescencia y en la adolescencia, como en todos los seres humanos. Y luego también se ha comentado a veces que el nivel de exigencia con ellos es elevado para que aprendan. Yo aquí estoy de acuerdo con que hay que ser exigente con ellos como con cualquier otro niño, pero creo que también hay que ser comedido y que la tarea que tenemos con ellos y con cualquier niño es acompañarlo más que apremiarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos también interiorizan esas expectativas y cuando llega un momento en que son incapaces de dar cuenta del currículo educativo, acaban apareciendo problemas comportamentales porque se hacen conscientes de que no pueden con esta tarea que tienen delante. Y ahí ya empieza la apatía, la desgana y, por supuesto, el llamar la atención o el portarse mal para eludir hacer una tarea que realmente no son capaces de hacer. Por eso, acompañarlo es positivo y la exigencia puede ser positiva, pero yo sé que, tal y como vosotros lo hacéis, siendo muy conscientes de las capacidades de vuestro hijo y de que lo importante en un centro educativo, además de aprender o por encima de aprender, es relacionarse, interaccionar, aprender, pero las normas sociales de cómo todos nos relacionamos y después, dentro del currículum académico, aprender lo que podamos y lo que no, repasarlo con calma y siempre desde una perspectiva posibilitadora. Y bueno, efectivamente,
El que todas las actividades, que ya lo hemos señalado también, tengan un límite temporal es básico y crucial, porque ellos en las actividades en las que se encuentran bien no son ni conscientes del tiempo que está pasando. Por lo tanto, ahí tenemos que estar muy ojo a visor, como yo decía, con esos 2 minutos de más que hemos puesto, controlando. Al final, también es importante, y eso se relaciona con el castigo, que cualquier tipo de tarea que llevemos a cabo, y también lo ha comentado un papá o una mamá, no recuerdo ahora mismo, esté muy pautada. ¿Por qué? Porque nosotros también somos humanos, vosotros también sois humanos, tenéis trabajos, tenéis vida personal, vida de pareja y luego tenéis hijos, y entre vuestros hijos hay uno que tiene síndrome de Prader-Willi, entonces hay muchas variables que os afectan anímicamente. Con lo cual, lo ideal para que vuestro estado anímico no influya mucho en las decisiones que tomáis cuando ellos se portan mal, lo mejor es tener muy estipulado cómo se va a actuar. Y que cuando uno está enfadado, y en el caso lo pone, yo me siento triste y enfadada, no es el mejor momento de tomar una decisión de qué vamos a hacer con esto que ha sucedido. Justo ese es el momento en el que tenemos que parar, porque nosotros no tenemos tantos problemas de autocontrol, bueno, pues eso nos dicen, paramos en ese momento, no ponemos ninguna consecuencia y pensamos con mucha calma qué es lo que vamos a hacer después. Todos nosotros, cuando estamos enfadados, tristes o emocionalmente afectados, tendemos a ser más extremos en las conclusiones que tomamos y en las cosas que emprendemos. Así que con calma y con tiempo nos ponemos a trabajar, porque tanto nuestros hijos, tanto Isabel como yo como madre, me sentiré más predispuesta para llevar a cabo las modificaciones que consideremos oportunas, porque a lo mejor, y lo habéis comentado también vosotros y vosotras, lo que hay que hacer es hablar con el centro educativo para que ellos vean cuál es el detonante para que se den estos casos y modificarlo de forma que lo que suceda sea que el entorno lo acoja y no lo provoque. Y esto es importante también, pero para eso hay que hacerlo desde la calma. En fin, yo esto es lo que quería contaros. Si os parece, dejamos ahora un ratito, finalizamos esta parte y dejamos un ratito para que las familias que nos acompañan pues hagan comentarios, sugerencias o simplemente lancen alguna idea que les resulte oportuna. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.